Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, presentes esta mañana en Catedral de San Marcos Evangelista y quienes siguen esta Eucaristía a través del canal 92, por la radio diocesana, la voz de la Buena Nueva, por las redes sociales. Un saludo cordial y fraterno para todos, especialmente los ancianos, los enfermos, quienes viven lejos de sus comunidades, que les dificulta participar presencialmente en esta Eucaristía, en el día glorioso de la resurrección del Señor, que da sentido y razón a nuestra fe católica, porque, como dirá San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana e inútil sería nuestra fe. Las lecturas del domingo pasado se centraban en la fe de la mujer que sufría flujos de sangre y de la fe de Jairo ante la enfermedad y muerte temporal de su niña de 12 años. Pero gracias a la fe que ellos mostraron, Jesús pudo realizar los milagros de devolverles la salud y la vida, mostrando con ello que para Dios nada hay imposible. Pero las lecturas de este domingo son contrastantes, presentan las dificultades para creer y en la actitud humana ante esas dificultades. Lamentablemente, muchas veces atribuimos nosotros que es Dios
el que nos castiga, el que nos hace sufrir alguna enfermedad o alguna situación económica, cuando Dios no tiene nada que ver con eso, sino que son otras causas, son sociales, son humanas, son más bien de injusticias sociales, de falta de oportunidades con relación al trabajo, y no tiene que ver Dios en ello. De esa manera estamos llamados pues a no sentirnos defraudados cuando le pedimos al Señor algo y no nos lo concede. Aprendamos la lección del apóstol Pablo, cuando dice: 3 veces le he pedido al Señor verme liberado de este aguijón o de esta espina que llevo en la carne, pero el Señor me ha dicho: Pablo, te basta mi gracia, porque mi fe o mi fuerza o mi poder, el poder de Dios, se manifiesta en la debilidad. Y vean qué lección saca Pablo: comprende, asume esa realidad y ya no sigue pidiéndole más a Dios. Ese aguijón o esa espina en la carne no logramos reconocer de qué se trataba, de una enfermedad, de una debilidad por su carácter o de otra índole. Él quería tener toda la fuerza, toda la salud, todas las energías, toda la sabiduría para anunciar el nombre de Jesús. Pero vean la lógica humana, esto solo se entiende desde la fe. Desde la lógica humana, indudablemente, Pablo no dice: cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Eso es solo desde la fe se puede comprender, porque humanamente uno dice: si soy débil, pues soy débil, si soy fuerte, soy fuerte. Esa es la manera de pensar humana. Pero desde el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que quiso abajarse, que quiso asumir nuestra condición humana en la debilidad y fragilidad, haciéndose en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, pues sabemos que el poder de Dios se manifiesta más en la debilidad, en la sencillez, en la humildad, y no en las cosas que nos hacen caer en la trampa de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia, de querer prescindir de Dios cuando todo nos va bien, cuando las cosas de la vida nos sonríen, cuando no hay ninguna dificultad. Pero cuando vienen las dificultades, los problemas, cuando a veces sentimos, como decimos popularmente, que el agua nos llega hasta el cuello y estamos para ahogarnos, entonces sí miramos para arriba, entonces sí nos acordamos de Dios, pero caemos en la desesperación y de manera interesada y no nos acordamos del Señor todos los días de nuestra vida, en las alegrías, en las penas, en la salud o en la enfermedad, como se le recuerda a una pareja en el día de bodas. Por eso hemos de aprender estas lecciones para nuestra vida personal. Las lecturas de este domingo pues presentan 3 actitudes ante las dificultades de la fe que generaron desconcierto, incomprensión o hasta escándalo en algunos. La primera era la actitud de los israelitas, la actitud de la rebelión, de la obstinación, de la dureza de corazón, de no oír la voz del Señor, de no poner en práctica sus mandamientos, la alianza,
de haberse alejado de la voluntad de Dios, siguiendo otros dioses, otros ídolos. En lugar de buscar solución a sus dudas sobre la fidelidad de Dios, se aferran a esas dudas, en ellas se encierran y con ello su corazón se endurece ante la voz de Dios que les llega por el profeta Ezequiel. En lugar de buscar resolver sus dudas de fe, se hunden más en ellas. Pero aquí viene esa palabra del Señor que alienta al profeta y alienta a todos los predicadores y colaboradores en la viña del Señor para no desalentarnos. Como dice al final, a ellos te envío para que les comuniques mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. De esa manera, pues también son palabras que nos consuela a todos los que anunciamos la palabra del Señor, a todos los que invitamos a caminar humildemente con el Señor, a dar más de nosotros mismos, a no contentarnos con el cumplimiento mínimo de nuestros deberes cristianos, sino a saber dar más. Y de ahí el proceso de evangelización, de los retiros querigmáticos, de las pequeñas comunidades, son una propuesta para un mayor compromiso, una mayor fidelidad, una mayor generosidad y para un mejor testimonio de nuestra vida como católicos. La segunda actitud es la de los habitantes de Nazaret, el pueblo de Jesús. Ellos no pueden dudar de los signos y prodigios que ha hecho Jesús en Cafarnaúm y en los pueblos de su alrededor. Pero no pueden creer que un hombre corriente y de su pueblo, como es Jesús, logre hacer cosas prodigiosas, maravillosas. Ellos se habrían dado cuenta desde antes, algo raro y extraño ha sucedido, aunque no sepan qué es. Solo reconocen la condición humana de Jesús, reconocen su familia, aunque los hermanos que ahí se hablan de Jesús no son hermanos de sangre ni de carne, sino son en realidad parientes de Jesús cercanos, porque en aquella época no existía la distinción entre primos, sobrinos, tíos y otras relaciones familiares, sino que eran parientes cercanos de Jesús. Y de ahí pues también el dar ese salto en la fe para no quedarnos solo con la dimensión humana de Jesús. Indudablemente que será un proceso lento en la Iglesia, como sabemos serán después los concilios de Nicea, de Calcedonia, hasta el 325, cuando la Iglesia confesará la fe plena en Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre, en dos naturalezas, la humana y la divina. Pero sí, esas resistencias también les llevó como consecuencia de que Jesús no pudiera realizar allí milagros por su incredulidad, por su falta de fe. De esa manera podríamos preguntarnos hoy también nosotros, ¿cuántos más milagros quisiera hacer el Señor, pero no encuentra fe en nosotros? Porque Jesús no hizo ningún milagro para hacer un espectáculo, para que lo supieran los demás. Fue muy discreto, muchas veces les dijo,
a quienes experimentaron el favor, la bendición, el consuelo, la gracia de un milagro, no se lo digan a nadie. Por eso hay que desconfiar de aquellos que hacen espectáculos en los supuestos milagros de algunas iglesias cristianas. Lo primero y lo fundamental no es reclamarle a Dios por qué no nos concede lo que le hemos pedido. Lo primero es humildemente preguntarnos qué tan grande es nuestra fe y si aquello que le pedimos al Señor realmente nos conviene para nuestra salvación y para la salvación de nuestros hermanos. Y si no, pues mejor confiar en el Señor, asumir el misterio de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, en la fragilidad y no solamente cuando las cosas nos sonríen y estamos bien. La tercera actitud, muy diversa de las anteriores, pues es la del apóstol Pablo. La experiencia de Damasco, donde ha tenido ese encuentro personal con Jesús ya resucitado, que se le revela, se le aparece y le reclama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo escucha una voz misteriosa y responde: ¿quién eres, Señor? Porque había quedado ciego. Y esa voz le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues, en aquellos cristianos que eran perseguidos por el apóstol. Pero la ceguera temporal, como fariseo fanático, luego recobrará unos nuevos ojos ya de la fe para convertirse en un predicador, en un misionero incansable y en un misionero apasionado por Jesús y su evangelio. Lo que le pasa al apóstol tiene que explicarse desde esa experiencia. Y así desde esa experiencia de fe llega, pudiéramos decir, a dos conclusiones importantes. Ante las crisis de fe está presente la gracia de Cristo para enfrentarse a ellas con decisión y valentía. Te basta mi gracia, te basta mi consuelo, mi presencia. Y en segundo lugar, en mi debilidad es donde soy más fuerte, pero no con mi fuerza, porque esa es la confusión, la fuerza humana, sino con la fuerza y el poder de Dios. La prueba de la fe es un momento extraordinario para acrecentarla, para consolidarla. Y no debemos de temer. A veces nuestras dudas pueden ser una crisis temporal para crecer en la fe, si la asumimos correctamente. Si nos desanimamos y tiramos la toalla, como solemos decir, pues indudablemente que no vamos a crecer en la fe. Y de ahí entonces ver algunas dificultades de la fe de hoy, de nuestro tiempo. Ante todo hemos de reconocer que la fe es un don de Dios y no es un esfuerzo humano por el cual nosotros vamos a crecer en la fe. Es un don, es un regalo que hemos de pedirle al Señor con humildad, como lo hicieron los apóstoles. Ante su falta de fe, se acercan humildemente a Jesús y le dicen: aumentanos la fe. Y de ahí viene aquella enseñanza de Jesús: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña: muévese, y se movería, para decirle a los apóstoles qué tan pequeña era su fe. Y de ahí es una fe también que puede crecer con la vida, con los años, con la experiencia, con la formación,
con la experiencia de fe, indudablemente también, la vamos purificando de cosas confusas, de cosas supersticiosas que no abonan nada a una fe auténtica. En nuestros días se han acentuado pues otras dificultades, el desinterés por lo que no sea inmediato y aporta algo útil, ¿verdad?, al ser humano. No faltará seguramente entre ustedes, entre su misma familia, quienes les digan: ¿para qué vas a misa el domingo a perder el tiempo? Podemos hacer otras cosas, descansar, divertirnos, pasear. Pero cuando no se tiene una fe, cuando no sabemos, ¿verdad?, los mandamientos de la ley de Dios que nos dice que debemos santificar las fiestas, que debemos cumplir, ¿verdad?, con el precepto dominical, pero no solo por un cumplimiento, sino más bien por la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida de cada día. Y por eso ojalá que cada uno venga sediento y hambriento de la palabra de Dios y del pan de la Eucaristía para tener fuerza, fortaleza, para afrontar los retos, dificultades que vamos a encontrar en la semana, en la familia, en el trabajo, en la vida social, para poder responder con los criterios del Evangelio, con las enseñanzas de Jesús y no meramente con criterios humanos. Me tratan mal, los trato mal, devolvemos mal por mal, es lo común. Pero el apóstol Pablo nos dice: no devuelvan mal por mal, sino más bien devuelvan bien por mal. ¿Verdad? Esa lógica solo desde la fe se entiende, y solo cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. La excesiva confianza en otros, ¿verdad?, en la razón científica, en los conocimientos. Por eso, desde los primeros siglos ya San Juan tiene que atacar una cierta herejía, la llamada de los gnósticos, aquellos que creían que se iban a salvar solo a través del conocimiento de las cosas de Dios. Pero no basta solo conocerlas. Las verdades doctrinales son importantes. En el credo que profesamos cada domingo resumimos las principales verdades de nuestra fe, pero no solo hemos de creerlas de cabeza o confesarla con los labios hacia afuera, sino también testimoniar esa fe con nuestra manera de vivir de acuerdo a los criterios del Evangelio, a los valores del reino de Dios y no a los criterios del mundo. Y de ahí hay mucho, ¿verdad?, que podemos y que necesitamos de esa ayuda del Señor. Algunos dicen no creer porque la fe les aliena y les hace soñar en un mundo inexistente, quitándole energías para trabajar en el mundo en que vive, o que piensan que la fe es cosa de niños o de ancianos o de viudas o de personas que no tienen nada que hacer, cuando no tenemos una fe bien fundada, cimentada, pues podemos decir esas tonterías, ¿verdad? Realmente se nos invita a ser fuertes en la fe, aunque Jesús reconocerá que nadie es profeta en su patria, entre los suyos, en su familia, y a veces, ¿verdad?, ustedes mismos seguramente han hecho esa experiencia, lo difícil que es a veces que los demás, un hijo, una hija, el esposo, la esposa, ¿verdad?, pues acepten un buen consejo que nosotros les demos. Pero no hemos de cansarnos, hay que insistir, como le recordará Pablo a su discípulo Timoteo: predica la palabra de Dios, insiste, exhorta a tiempo y a destiempo, porque tarde o temprano pues nos escucharán.
y si no, sabrán que nosotros hemos cumplido con nuestra misión y responsabilidad, y quien no corresponda, pues ya tendrá que dar cuentas ante Dios. El evangelista escribe que Jesús se admiraba de la falta de fe de sus paisanos, porque solo veían en él un paisano más, un compañero más, un judío más, y no como aquel proceso de fe que hará la samaritana del capítulo 4 de San Juan, donde es una hermosa catequesis en la que gradualmente irá reconociendo realmente quién es Jesús. Primero lo reconoce como un judío. ¿Cómo tú, siendo un judío, me das a mí agua de beber? Y después, cuando Jesús le dice que tenía como 6 maridos, haciéndole saber los diferentes dioses que tenían los samaritanos, entonces dice: veo que eres un profeta. Da un paso en el conocimiento de Jesús. Y más adelante, cuando Jesús le habla que si comprendiera el misterio de Dios, Él le daría agua y no tendría más sed, hablando pues del agua espiritual, del Espíritu Santo. Entonces la mujer dice: dame de esa agua para no volver tanto al pozo. Es otra agua que Jesús le ofrece, y entonces ya lo reconoce como el Señor, y después deja el cántaro y va a anunciar a los demás que Jesús era el Salvador del mundo. Un crecimiento hermoso en la fe. ¿Quién entendió verdaderamente esta realidad de la fe? Sin lugar a dudas, es la Virgen María. Bienaventurada porque creyó. Dichosa tú porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá en ti, le dirá Isabel. María, la Virgen, no se escandalizó de su Hijo Jesús. Su asombro por Él está lleno de fe, de amor, de alegría, al verlo tan humano y a la vez tan divino. Así pues, aprendamos de ella, nuestra Madre en la fe, a reconocer en la humanidad de Cristo la revelación perfecta de Dios. En una catequesis sobre la fe, el Papa Benedicto, allá por el 2012, decía que la fe es un don de Dios, pero es también acto profundamente libre y humano, porque la fe es esa respuesta nuestra a la existencia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad: solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. La fe, pues, como don, como gracia de Dios. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano, es corresponder a ese amor tan grande y a esa misericordia tan grande de Dios. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia humana. Es más, las implica y exalta en una apuesta de vida que es como un éxodo, salir de uno mismo, de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales, para confiarse a la acción de Dios, que nos indica su camino para conseguir la verdadera libertad, nuestra identidad humana, la alegría verdadera del corazón, la paz con todos. Es lo que el apóstol Pedro dirá, que debemos dar razón de nuestra esperanza en el Señor. Dar razón conlleva, pues, ¿verdad? Esa fe que debemos explicarla como las verdades que creemos en el Señor. No es algo meramente subjetivo, no es algo meramente para unas cuantas personas,
sino para quienes abren su corazón, para quienes lo cierran, como casa rebelde, o como Jesús dirá, ¿verdad?, de sus paisanos que estaban desconcertados, en lugar de dar ese paso a la fe, de creer que era el Mesías, el enviado del Padre, pues sencillamente solo lo ven como un judío más y se niegan a creer. Es la incredulidad. Y por eso sigue diciendo el Papa Benedicto: creer es fiarse con toda libertad y con alegría del proyecto providencial de Dios sobre la historia, como hizo el patriarca Abraham, nuestro padre en la fe, como hizo María de Nazaret. Así pues, la fe es un asentimiento en el que nuestra mente y nuestro corazón dicen su sí a Dios, confesando que Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido, es el Salvador. Y este sí transforma la vida, le abre el camino hacia una plenitud de significado, la hace nueva, rica de alegría y de esperanza fiable. Pidamos pues al Señor la gracia de seguir creciendo en la fe, que cada día le pidamos al Señor también: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que lo que profesamos con nuestros labios, la profesión de fe que vamos a hacer a continuación, y la fe que celebramos y vivimos en los sacramentos, esa fe se manifieste luego en la vida de cada día, en la caridad, en la compasión, en la misericordia, en el servicio, en el amor al prójimo. Que así sea.